nos va a acompañar y nos va a estar compartiendo sus palabras la compañera María José Arbelí, eh, que es una compañía de OSIPEX y también una compañía que trabaja en muchos lugares, conoce mucho de política internacional, de política científico-tecnológica con China, con Brasil, los aliados estratégicos, y voy a explicar por qué brevemente. Leyendo su currículum se van a dar cuenta. María es licenciada en Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Federal para la Integración de América Latina, UNILA, una universidad fundada por Lula. Tiene un máster en Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil, y es máster en Ciencia Política en la Escuela de la Ruta de la Seda en la Universidad de Renmin, China. También es candidata al doctorado en Sociología en la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos y es asesora del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina. Como si fuera poco, también es corresponsal en Estados Unidos de la agencia TELAM y realizó consultorías para el BID y el CONICET y publicó en la revista Nature, Routledge, Palgrave, UNESCO y en la Academia China de Ciencias Sociales. Así que los dejo con ella que les van a cantar la disertación de ella hoy. Es un gran cuadro y bienvenida María. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Los saludo acá desde Estados Unidos. Y bueno, vamos a comenzar la presentación. La idea de la clase de hoy, discutir o sobre esta transición o la crisis del orden internacional occidental y anglosajón. Justamente estoy trabajando acá en la Universidad de Johns Hopkins con un grupo, digamos, de investigadores que se dedica, digamos, desde la sociología crítica, ¿no?, a trabajar, digamos, el ascenso y el declinio de las distintas hegemonías, ¿no?, a lo largo de la historia, digamos, del inicio del capitalismo. Así que bueno, digamos, estoy en un grupo, por suerte, que, digamos, se especializa, ¿no?, entender un poco cuál es la complejidad, cuáles son los factores, ¿no?, lo que determina a un país volverse hegemónico, ¿no?, en determinado periodo histórico, y cuáles son los indicadores, si se quiere, de un proceso de declinio, ¿no? Bueno, y debatir, y esto se va a conectar también con otra de las clases, ¿no?, con el ascenso de China. Voy a tener que, a ver, disculpen, ¿no?, salir, volver. ¿Ven bien ahí, sí? Sí, perfecto. Sí, bueno, genial. Así que bueno, justamente estoy acá en Nueva York y bueno, la idea es ir comentando, digamos, la clase es bastante, la idea es que sea interactiva, cuando quieran hacer una pregunta pueden levantar la mano y la idea es conversar, ¿no?, y empezar a debatir sobre estos temas. Bueno, es un gráfico, que no sé si lo llegan a ver bien ahí, pero es un gráfico del PBI en billones de dólares de Estados Unidos, China, Brasil y Argentina. Creo que esto sintetiza bastante la clase de hoy y también la de la próxima clase que vamos a tener juntos, que es sobre el ascenso de China, ¿no? Y bueno, lo que es el despegue, ¿no?, descomunal, tanto de la economía norteamericana como de la economía china, que comienza a acercarse cada vez más. Y bueno, intentar también, o sea, esto nos sirve para entender también dónde estamos nosotros, ¿no? Tanto Brasil como Argentina, que imagínense que somos países que estamos en el G20, o sea, hay 180 países que todavía están en una situación más compleja que la nuestra. Entonces la idea es entender un poco, ¿no?, cómo se produce estos fenómenos también de concentración, ¿no?, de la riqueza, de las capacidades tecnológicas, de defensa, y un poco cómo se estructura, ¿no?, este sistema internacional. Lo interesante de todas maneras es cómo hasta, qué sé yo, el 96 China y Brasil estaban, digamos, muy parecidos, ¿no?, en términos de PBI, y en los últimos años China realmente hace un despegue
descomunal, en realidad desde el 78 en adelante, que China crece, eso lo vamos a ver con más calma en unos gráficos a continuación, como China viene creciendo, ¿no? 10% anual, después va a caer un poco después de la crisis del 2008, pero continúa con un crecimiento muy rápido y muy también, digamos, complejizando cada vez su economía, agregando más valor a los productos, bienes y servicios que se producen en China. Y esto genera una serie de, ¿no? También para América. Nosotros, al inverso, digamos, del fenómeno asiático, en particular chino, desde el 76 en Argentina, con la dictadura militar, lo que viene sucediendo en el país es un proceso de reprimarización de la economía. No sé si algunos se acuerdan, pero inclusive con la dictadura militar en Argentina había videos, o sea, en la televisión pública, ¿no? Digamos, la población no compre nacional, lo cual cuando les cuento a mis amigos del exterior no lo pueden creer, pero bueno, digamos, fue todo un plan económico, ¿no? Para que eso suceda, y lo que vamos a ver hoy en día es que justamente los países se desarrollan industrialmente, los que sí apuestan en la ciencia y la tecnología son aquellos, ¿no? Que consiguen mayores capacidades y por lo tanto una economía más fuerte. Bueno, a ver, ahí está. A mí también me gusta comentar, este es un gráfico, igual es una ilustración, digamos, no es exactamente, pero digamos lo que muestra es el PBI en los últimos 2000 años, ¿no? O sea, para que tengamos una idea también de la complejidad del mundo, ¿no? Como acá el rojo es China, el naranja es la India, y después vienen los países occidentales. Lo que vemos es que recién en el 1800 se produce, digamos, una balanza, digamos, positiva para Occidente. Hasta entonces, tanto China como la India habían sido las grandes potencias incuestionables por miles de años, ¿no? En términos económicos, culturales, ¿no? Y bueno, con, digamos, la emergencia de Europa, el proceso, digamos, de colonización que le permite a Europa acumular una serie, digamos, de riquezas, terminan desarrollando, ¿no? Por un lado, una vía también bélica que va a promover cada vez más la ciencia y la tecnología, ¿no? Y eso también termina generando impactos fuertes, digamos, en lo que va a ser la revolución, la primera revolución industrial en Inglaterra. Eso le permite a Inglaterra conquistar grandes partes, ¿no? del globo. Bueno, desde ahí no tenemos los asentamientos en Malvinas, ¿no? La colonización en la India, en Asia, y las guerras del opio en China. Básicamente, cuando China era un imperio, la verdad que muy rico, muy fuerte en términos culturales, económicos, como dijimos recientemente, pero Inglaterra, digamos, para obligar a China, ¿no? a abrir su mercado, lo que hace básicamente es drogar a la población con opio, ¿no? Entonces ahí se producen una serie de guerras, que son las famosas guerras del opio. China pierde porque obviamente no había realizado, digamos, la revolución tecnológica, que eso después se trasladó también a la defensa, ¿no? y al armamento, digamos, que tenía ya el Imperio Británico, pierde las guerras y tiene que ceder Hong Kong por 100 años, ¿no? al Imperio Británico. Y un poco, bueno, eso también va a explicar un poco, o sea, todas estas cuestiones históricas, un poco también, ¿no? del contexto actual, ¿no? con las disputas que hay en Hong Kong, que de alguna manera también se ven reflejadas, ¿no? en el tema, digamos, de Taiwán, que ha sido bastante importante en estas últimas semanas. Y bueno, lo que vemos es que Inglaterra comienza a ascender política, económica, tecnológicamente, después se produce un fuerte proceso, ¿no? de competencia intereuropea, donde Alemania también, Alemania, Rusia, ¿no? comienzan a disputarse, generan la Primera y Segunda Guerra Mundial, y termina Estados Unidos consolidándose, ¿no? como la potencia incuestionable, si se quiere, hasta muy recientemente, desde el 45, ¿no? que termina la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, me parecía interesante tener un poco esta idea de una larga duración, que en general, ¿no? Desde nuestra perspectiva siempre
estudiamos la historia europea en América Latina, pero tenemos muy poco conocimiento, ¿no?, de esa historia más larga, ¿no?, de miles de años, donde el mundo asiático tuvo una predominancia muy fuerte, ¿no? Bueno, no sé si está muy claro, pero la idea de lo que muestra, digamos, es los ciclos, ¿no?, hegemónicos. Algunos lo van a hacer con ondas y otros como una S, ya que cada uno de estos ciclos comienza con un periodo, ¿no?, digamos, de fomento de la economía real, hasta que estas economías comienzan a financiarizarse, ¿no? Y Brodel y otros autores como Arrighi, Wallerstein, ¿no?, que estudian el tema, digamos, de la ascensión y el declino económico, van a decir que cada vez que una potencia se financiariza, ¿no?, comienza su periodo de declive. Y un poco, bueno, esa es la tesis, digamos, que está todavía en cuestión, ¿no? Es preguntarse si la economía norteamericana, que hoy está altamente financiarizada, se encuentra en crisis, hasta qué punto, digamos, China tiene hoy condiciones de superar la hegemonía norteamericana o no. Así que, bueno, un poco la idea de la charla y de la próxima clase también sobre China es discutir estas cuestiones. Lo interesante también como en cada una de estas hegemonías, primero, tenemos un modelo distinto de comercio o de modelo económico, ¿no? Con la revolución, digamos, con la hegemonía inglesa, surge la revolución industrial y toda una forma nueva, ¿no?, de estructuración del modelo capitalista, y con la emergencia, digamos, norteamericana surgen, ¿no?, las producciones de masas. Lo interesante también para pensar incluso las recientes guerras es que cada, digamos, transición hegemónica, ¿no?, de Holanda digamos, a la transición, digamos, de la hegemonía Inglaterra, digamos, estamos hablando de una serie de guerras, ¿no?, y después cómo la transición de Inglaterra con Estados Unidos está atravesada por la Primera y Segunda Guerra Mundial. Bueno, vimos recién, digamos, un poco, ¿no?, esto de cómo creció el PBI de China y de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y este gráfico muestra un poco esta división, ¿no?, del mundo, los principales países, y digamos, su participación en el PBI global. Vemos que Estados Unidos sigue siendo la principal potencia, ¿no?, económica, con casi el 24% del PBI mundial, China con el 15%, pero acercándose todos los años un poquito más a Estados Unidos. Después está Japón, Alemania, ¿no? Y bueno, nosotros estamos acá, no sé si llegan a ver Argentina, cerca de Brasil y México. Pero bueno, como les decía, imagínense que Argentina está en el G20, o sea, imagínense todos los otros países, ¿no?, que están todavía en una posición mucho más, digamos, limitada, si se quiere, que la nuestra. Lo que muestra esto es la tremenda, digamos, disparidad entre los países centrales, ¿no?, y los países periféricos. Cuando quieran hacer una pregunta, pueden levantar la mano, no hay ningún problema, y la idea también es que esto sea interactivo y que podamos ir discutiendo, digamos, o debatiendo algunos de estos gráficos, pero básicamente la idea es mostrar esta idea, ¿no?, de las hegemonías. Otro dato importante es que estos gráficos muestran el PBI, digamos, considerado en términos absolutos. Si uno chequea el PBI, digamos, considerado en poder de compra, vemos que en realidad China ya ha superado a Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Yo con $100 en China compro muchos más bienes y servicios que los que compra Estados Unidos, ¿no? Y eso tiene que ver con, bueno, primero las estrategias, digamos, del gobierno chino, ¿no?, para mantener un cambio un poco, digamos, desvalorizado la moneda, para generar, digamos, cierta competitividad. Entonces, la calidad, digamos, no la calidad de vida, pero la canasta básica en China es muchísimo más económica que la de Estados Unidos, eso le permite tener salarios un poco más bajos internacionalmente, ¿no? En cuanto a Estados Unidos, si bien los salarios a nivel internacional son muy altos, digamos, el costo de vida acá también es altísimo, ¿no? Entonces, si uno chequea el poder de compra, quizás ya China
ha superado, y eso lo muestra, digamos, incluso gráficos del FMI, etc. Bueno, a ver. Pero bueno, si uno mide el PBI de Estados Unidos y de varios países dividido en la población, lo que vemos de todas maneras es que China todavía está muy lejos de Estados Unidos, pero sí muy lejos de Estados Unidos, porque imagínense una China consumiendo a la escala que consumen, ¿no? En Estados Unidos yo creo que ya no habría directamente, digamos, condiciones materiales en el planeta, ¿no?, para que eso suceda. De todas maneras, China viene aumentando bastante, este gráfico llega hasta el 2015 por ahí, pero si chequeamos los números actuales, China ya ha superado el PBI per cápita de Brasil y de Argentina. Es decir, hoy se considera un país de renta media, muy por encima de India, y bueno, si continúa esta forma de crecimiento, probablemente llegue a estar incluso muy por encima, ¿no?, que el PBI per cápita de Argentina y de Brasil. Bueno, este gráfico muestra las tasas de crecimiento de China y de Estados Unidos. Es como para que dimensionemos, ¿no?, el ritmo de crecimiento y lo que genera que cada vez más China se comienza a acercar a Estados Unidos. El promedio de todas estas tasas de crecimiento va a ser alrededor del 10% hasta la crisis, digamos, del 2008-2009. Después baja y hoy en día digamos, está estable hasta dentro del 6%, 6.5%. Durante la pandemia, que fue también un golpe muy fuerte a nivel, digamos, global, China tuvo tasas de crecimiento positivas. Si no me equivoco, estaban cerca del 2.5%, o sea, cayó bastante en comparación al periodo prepandemia, pero sin embargo fue uno de los poquísimos países a nivel internacional que tuvo tasas positivas de crecimiento. Bueno, y en esta serie de gráficos la idea también, sobre todo, digamos, en Argentina, que estos debates son tan recurrentes, ¿no?, esta idea bastante ficticia, que aquellos países que crecen y que son ricos a nivel internacional son aquellos que tienen superávit fiscal. Bueno, este es un gráfico que lo extraje, digamos, de la oficina del Congreso, digamos, de Estados Unidos, de presupuesto, y lo que vemos es que desde el 69 hasta el 2029, la historia de Estados Unidos es la historia del déficit fiscal, ¿no? Son muy poquitos años donde ha habido superávit, literalmente muy pocos, ¿no?, ahí al final y comienzo de la década del 2000, pero la historia, digamos, de Estados Unidos es la del déficit fiscal. En la crisis del 2009 esto fue gigantesco, producido también por, digamos, la crisis económica y cómo el Estado salió a rescatar a los bancos, ¿no? No sé si se acuerdan, con toda la burbuja, ¿no?, inmobiliaria en Estados Unidos, y esta lógica también financiarizada, ¿no? Cómo se separa lo financiero de la economía real, y eso en algún momento entra en una crisis. Y el Estado, como siempre, ¿no?, sale atrás a cubrir ese déficit gigantesco que tiene Estados Unidos. Lo interesante es que, a pesar de que el FMI, por ejemplo, no exige a la Argentina tener superávits, etc., las proyecciones de Estados Unidos para el 2029 son todas de déficit fiscal, como viene siendo históricamente, ¿no?, el déficit que está cerca de, en promedio, ¿no?, vamos a ver acá, 3%, e incluso, digamos, posterior a la pandemia se espera un promedio de menos 4.3%. Así que bueno, esto es importante porque no, a lo largo, digamos, los medios, ¿no?, y todo este poder mediático en Argentina siempre va a hablar que todos nuestros problemas, ¿no?, devienen de el tamaño, digamos, déficit de la Argentina, y lo que vemos es que en realidad la mayoría de los países, inclusive la mayor potencia del mundo, tiene una historia, ¿no?, de déficit fiscal. Bueno, por otra parte, este es otro de los grandes mitos, Estados Unidos es el país más endeudado por lejos del mundo.
estamos hablando de, por ejemplo, imagínense, el préstamo que pidió Macri al FMI, que ya fue el más grande de la historia del FMI, fue de 45.000 millones de dólares. La deuda de Estados Unidos hoy asciende a 27 billones de dólares. Habría que sacar los cálculos, pero creo que son, no sé, como 60 veces más grande, ¿no? La deuda estadounidense. Y bueno, y es bastante, digamos, es importante tanto en niveles absolutos como también en el porcentaje, ¿no? Digamos, del PBI del país. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Por lo que estoy viendo en el flyer que estás pasando, hay países que están creciendo en forma para abajo en vez de para arriba, digamos. ¿Y eso tiene que ver con la situación actual de cada país, económica? No sé qué, ¿estás viendo uno que dice America's Debt? No, el anterior, el ¿El anterior. anterior? El que pasaste Es anterior. que el de anterior es solamente de Estados Unidos. Si ven el eje de abajo es 1969 al 2029, perdón. Y lo que muestra es cuál fue el déficit de Estados Unidos hasta el 2019 y cuál es la Perdón que te proyección. interrumpa, pero hay una corriente muy fuerte que dice que China Sí, no nos va a estar dominando, es más, nuestros mercados van a estar dominados por justamente China, que es uno de los países que están más progresando. ¿Cuáles son las políticas y medidas a tomar en base a esto? El disertante anterior, que yo realmente felicité, lo explicó con una claridad tremenda. Me gustaría que vos le expliques desde tu punto de vista. sí, a ver, vamos a tener una clase entera para hablar de la emergencia de China, que está relacionada a, si quieren volvemos al gráfico, al primer gráfico. Sí, yo después hago una pregunta, si no te interrumpo. Sí, no hay grano. A ver, que no sé qué pasó ahora. Bueno, mientras buscas la información, No, te esta pregunto. diapositiva un poco es de lo que estamos hablando, ¿no? Como China, imagínense, en apenas 40 años, está casi alcanzando Estados Unidos. Y además vimos las tasas de crecimiento, crece mucho más rápido que la economía norteamericana, que crece al 2-3%. La China venía Está creciendo ganando 10%. mucho territorio en nosotros. Sí, Claro. obviamente, eso lo vamos a ver con... Siempre nosotros dependíamos de Estados Unidos, la mayoría de los Ujú. países depende de reglas que toma Estados Unidos. No, ya no más. No, bueno, justamente las la clase de hoy... las exportaciones de China para con nosotros, las importaciones, perdón. El régimen, el déficit nuestro se basa sobre China. El déficit comercial, sí, es uno de los más grandes, es con China. Lo vamos a ver ahora. Tengo justo unos mapas mostrando justamente, ¿no? Cómo Y China... también Sí. uno de los conflictos bélicos también es China y Rusia. Viste que ahora está empezando a atacar China, a mostrar el armamento, como quien dice. También tiene que ver mucho con eso. Compañero, ahí lo que te pido, por favor, ahí te habla Nicolás, coordinador del seminario. Las preguntas las vamos a hacer al final y ida y Bueno, vuelta. Así perfecto, ella dale. puede dar el hilo de la Dale. clase, ¿sí? Perfecto. Gracias. Sí, pero igual todo lo que están hablando lo vamos a ver. O sea, la idea es empezar a entender, digamos, el tema de la hegemonía en estos factores. En el económico, el comercial, en el sector de defensa justamente, y también en las consecuencias, digamos, internas, en este caso para Estados Unidos, que es la potencia, digamos, que fue la potencia por lo menos hasta la crisis del 2008, si se quiere, o principios del 2001. Y cuáles son las consecuencias, digamos, y entender cuáles son las consecuencias también de ese proceso para América Latina. Para que les quede claro, este gráfico son los déficits fiscales de Estados Unidos. ¿Tá? Lo que quiero mostrar es que a pesar de que en Argentina, digamos, todo el
los grupos mediáticos hablan, ¿no? Y un montón de economistas también, de cómo nuestra economía no crece porque tiene déficit fiscal, lo que vemos que en Estados Unidos es una economía que tiene déficit fiscal, que sus proyecciones a futuro son de déficit fiscal, y sin embargo es la primera economía del mundo hasta el momento. Por otro lado, Estados Unidos es uno de los países más endeudados a nivel mundial, ¿no? Muy lejos incluso de nuestras deudas, pero también para entender, ¿no? Que no necesariamente, digamos, las deudas van en contra del crecimiento económico, tiene que ver también con el uso que se le da, ¿no? Digamos, a la deuda y al financiamiento. Sí, no sé, hay un compañero acá que... a ver si lo puedo limpiar. Bueno, les pido disculpas que por ahí no sé, mi compu se va el... Uno de los datos interesantes, y tiene que ver con lo que hablábamos recién, es que gran parte, digamos, ¿quién tiene los bonos de Estados Unidos? O sea, digamos, ¿qué países le prestan a Estados Unidos, ¿no? Para mantener estos niveles de endeudamiento? Y lo que vemos que es el país que se viene, digamos, desligando un poco, pero que más bonos norteamericanos tienen, es China, Japón, Irlanda. Esto es muy interesante. Brasil es uno de los mayores tenedores de títulos de deuda norteamericana, después Suiza, el Reino Unido, las Islas Caimán y Luxemburgo, que son, imagínense, todos paraísos fiscales. Estos últimos. Así que bueno, este es un dato interesante. Es muy interesante también cómo China, si ustedes ven la línea amarilla, es la de los títulos que tenía en el 2018, perdón, en el 2018, y, o sea, viene, digamos, tuvo un momento de aumentar, ¿no? La cantidad de títulos de deuda norteamericana, incluso ahora la tendencia de China es empezar de a poco a desprenderse, ¿no? De los títulos de la deuda norteamericana. ¿Cuál es el tema también en esta disputa que todos venimos conversando? Es también la interrelación que hay entre China y Estados Unidos. Imagínense que si China tiene como principal deudor a Estados Unidos, tampoco su intención es que Estados Unidos se funda, porque, ¿no? Eso implicaría e impactaría también, ¿no? En, digamos, la propia economía china, porque hoy gran parte de las reservas chinas, digamos, están en estos títulos de la deuda norteamericana. Otro de los temas que es bastante interesante es cómo el dólar viene perdiendo, ¿no? Capacidad de compra. Es decir, antes con un dólar uno se podía comprar 30 chocolates, ¿no? Como muestra acá abajo, ¿no? Y va mostrando cómo a lo largo del tiempo, cada vez con un dólar se puede comprar mucho menos. De hecho, ya el café McDonald's está mucho más caro que un dólar, ¿no? Estados Unidos, digamos, también por efecto, ¿no? de la guerra con Ucrania, el aumento de los precios de las commodities y la energía, tiene un proceso inflacionario, ¿no? Cerca del 10%, obviamente que es muy por abajo, digamos, de los indicadores en Argentina fundamentalmente, y en otros países, pero ellos no estaban muy acostumbrados. De todas maneras, lo interesante es cómo, digamos, el dólar al volverse, ¿no? También moneda de cambio a nivel internacional, también empieza a desvalorizarse. Imaginen, bueno, esto lo vamos a ver ahora más adelante, ¿no? Pero todas las transacciones a nivel internacional, es más, nosotros queremos comerciar con China, tenemos que conseguir dólares para hacer esa transacción, ¿no? Por otro lado, el gran debate, y lo que veníamos hablando, es cómo las potencias, ¿no? Ascienden y declinan, y eso está vinculado a proyectos, digamos, de fuerte expansión de la economía real. Después llegan a un momento en que la economía real ya no les da, digamos, las ganancias que las empresas quieren y comienzan a financiarizarse. Entonces, bueno, acá esto representa Wall Street, ¿no? Es el centro financiero, digamos, de Estados Unidos, y el Main Street es el sector, digamos, industrial, ¿no? Y como hay una disputa, a veces, digamos, cierta complementariedad entre el sector, digamos, financiero y el de la economía real. ¿Qué es la economía real? Son las casas, son las industrias, ¿no? La producción en las fábricas,
los bienes concretos. ¿Qué es la especulación financiera? Básicamente esta idea absurda, ¿no? Por ejemplo, de las apuestas sobre los precios de las commodities, que esos son los mercados de futuro, ¿no? De las commodities, que literalmente hay algunos autores que lo van a llamar el casino capitalismo, ¿no? Digamos, son toda una serie de instrumentos puramente financieros que lo que hacen es hacer dinero del dinero, digamos. Es un ciclo económico donde no hay necesariamente una conexión con la economía real, con la producción de bienes, de servicios, de casas, ¿no? Y bueno, este es otro de los grandes mitos. Este es un gráfico que salió en el New York Times, pero tiene datos, digamos, de la Oficina de Censos de Estados Unidos, que es el déficit comercial que Estados Unidos tiene con el mundo y especialmente con China. Estamos hablando de casi 1 billón en español, o sea, 1 trillón en inglés, de déficit comercial, ¿no? De Estados Unidos con China. Esto también, digamos, es un poco relativo, de cierta manera, porque lo que vimos, digamos, desde los 90 en adelante, es también la transferencia de gran parte de las industrias norteamericanas hacia China, y después China vuelve, ¿no? Digamos, desde China se importa, digamos, los propios productos que muchas empresas norteamericanas producen en China. Básicamente, el tema más emblemático es de los iPhone, por ejemplo, ¿no? Que aparece muy claramente diseñado en California, hecho en China, ¿no? Y esto se produce con una serie de bienes, de todas maneras, digamos, gran parte igual de esa producción acaba generando trabajo en China, ¿no? Acaba generando también un proceso de transferencia tecnológica, y si no es de transferencia, digamos, los chinos hoy han desarrollado capacidades para hacer ingeniería reversa, ¿no? Y de alguna manera ese proceso termina generando problemas, ¿no? A la propia economía norteamericana, porque al tener una balanza comercial, es decir, exportan muchísimo menos de lo que importan, acaban teniendo un dramático déficit en su balanza, que lo cubren básicamente, ¿no? Con la impresión de dólares. Para los compañeros que estaban preguntando, este es un gráfico muy interesante. Esto muestra, ¿no? En los años 2000, quién era el principal socio comercial de los países. Vemos que China tenía, digamos, era el primer socio comercial de muy pocos países, ¿no? Algunos en África, muy pocos en Asia Central. Y en el 2001, China ingresa a la Organización Mundial del Comercio, y de ahí comienza, ¿no? Todo este proceso de expansión de, digamos, las exportaciones de China al mundo. Apenas 20 años después, vemos este gráfico, China pasa a ser el primer socio comercial prácticamente de todo África, de la gran mayoría de Europa, de todo Asia Central, del sudeste asiático y también de América del Sur, prácticamente todos los países con excepción, ¿no? De aquellos que están más próximos de Estados Unidos. Me parece que alguien tiene el micrófono abierto. No sé si... Bueno, y un poco lo que veníamos comentando, este gráfico muestra todas las transacciones, digamos, comerciales y el porcentaje, digamos, de todo lo que se exporta en el mundo, con qué moneda se exporta. Y lo que vemos es que el dólar sigue concentrando prácticamente el 87% de todo el comercio internacional que se hace a nivel mundial, independientemente de los países, se hace con el dólar norteamericano. Es decir, si Argentina quiere exportar a China, igual necesita dólares norteamericanos para mandar a China, ¿no? E importar los bienes, servicios que fueran de China. Lo mismo pasa con, digamos, si Argentina quiere exportar a Brasil, lo mismo, ¿no? Tenemos que hacer la transacción en dólares norteamericanos. Eso cambia un poquito en la Unión Europea, pero tampoco es tan fuerte, digamos, el impacto. Y también digamos, en el mundo, digamos, todavía británico un poco, pero bueno, la absoluta, digamos, mayoría del comercio a nivel mundial se realiza en dólares todavía norteamericanos.
hay todo un proceso, ¿no? De a poco China viene intentando generar una serie, digamos, por ejemplo, de instrumentos como el swap. En Argentina hoy tenemos gran parte de nuestras reservas del Banco Central, es un swap con China, que está nominado en yuanes, aunque bien digamos, es convertible, ¿no? a dólares norteamericanos. Y cada vez más viene creando este tipo de instrumentos y fomentando, ¿no? Digamos, que se pueda realizar el comercio internacional con la moneda china, que en este caso es el yuan o renminbi. Bueno, este es un tema importante, ¿no? Tenemos que a principios de la Primera Guerra Mundial, el dólar, digamos, perdón, el oro, ¿no? Valía oro. En la Segunda Guerra Mundial, el oro pasa, digamos, una onza de oro pasa a valer 35 dólares. Es decir, un dólar, digamos, tenía una referencia en un porcentaje, ¿no? De onza de oro. En los años 70, con la crisis, digamos, del petróleo, ¿no? A nivel global, ustedes si se acuerdan, digamos, cómo los países de la OPEP pasan a exigir precios más altos de las commodities y se genera una fuerte crisis, digamos, internacional. Y lo que genera Estados Unidos, que además tenía enormes gastos por la guerra de Vietnam, ¿no? Y por una pérdida también de la competitividad frente a Japón y Alemania, lo que hace es decir, bueno, nosotros nos vamos del padrón oro-dólar y el dólar pasa a valer dólar, digamos, no tiene ningún otro anclaje en ningún metal, y básicamente es digamos, está anclado en la fe, ¿no? que Estados Unidos va a responder por esos dólares en última instancia. Este es un dato importante también para entender que el dinero, sean yuanes, sean dólares, sea el euro o sean los pesos argentinos, es una tecnología social. Digamos, no hay nada intrínsecamente en el dólar, ¿no? que haga que este papelito en última instancia tenga valor. Lo que eso, digamos, eso se consigue por justamente esta posición hegemónica que tiene Estados Unidos, como vimos recientemente en términos económicos, y ahora enseguida vamos a ver en términos militares, tecnológicos, ¿no? Que es lo que hace que la moneda norteamericana sea usada a nivel internacional. Bueno, un dato que es bastante importante es, básicamente, los países que manejan hoy la tecnología a nivel mundial son aquellos países más poderosos, ¿no? Es más, esta comunicación hoy la estamos teniendo probablemente porque alguno de nosotros tiene una computadora, ya sea Mac, sea HP, ¿no? La mayoría de los países, o sea, básicamente los países que desarrollan estas tecnologías son los países centrales. Recientemente, China pasa a desarrollar algunas de esas computadoras, pero también sabemos que digamos, los semiconductores, que son las computadoritas, digamos, ¿no? Lo que le permite a una computadora ser una computadora son aquellos componentes, ¿no? Semiconductores, siguen estando, ¿no? dominados por el sector, digamos, de las empresas norteamericanas. China viene invirtiendo gran parte, digamos, de sus conocimientos, etcétera, en el desarrollo para ingresar a ese mercado que es muy exclusivo, pero todavía existe ahí una cierta disputa. Y eso es también uno de los indicadores de esta guerra tecnocomercial entre China, ¿no? y Estados Unidos. Lo que vemos aquí es cuál es el porcentaje del PBI que los países invierten en ciencia y tecnología. Lo que vemos es la línea gris, muy por arriba, es Japón, hay incluso que están más por arriba, que son Corea del Sur e Israel, pero bueno, Japón es uno de los países que más invierten, ¿no? como porcentaje del PBI. Después le sigue Estados Unidos, Alemania, la línea roja es China, la naranjada es Brasil. Brasil invierte hoy en día prácticamente el doble que Argentina en porcentaje del PBI. Imagínense que el PBI brasileño es como unas 5 veces más que el argentino, con lo cual en términos reales es muchísimo más. Y lo interesante es China. China invertía muy similar a la Argentina, 0.6%, y fue cada año invirtiendo el 0.1 más, ¿no? Un año 0.1 más, otro año 0.1 más, ¡pam!
A lo largo de 15 años, China dio vuelta el esquema y hoy está muy cerca ya de Estados Unidos, ¿no? Está cerca del 2,5%. Además, imagínense que el PBI de China es gigantesco, con lo cual ese 2,5% estamos hablando de hoy casi unos 400.000 millones de dólares, que es prácticamente, ¿no? El PBI de la Argentina, invertido en ciencia y tecnología. Además, un dato importante es que no solamente estos países invierten mucho más en ciencia y tecnología, sino que además orientan esa ciencia y tecnología a desarrollos tecnológicos concretos. Este es un gran tema, digamos, bastante polémico en Argentina, pero bueno, está claramente acá los datos, ¿no? Como en Argentina, gran parte, digamos, un porcentaje importante, que es este cuadrito rojo, de lo que invierte nuestro país en ciencia y tecnología, se destina a ciencia básica. Es decir, a una ciencia, digamos, que está, digamos, guiada de alguna manera, ¿no? Por la curiosidad de los científicos, ¿no? Pero sin una orientación clara sobre cuál es la aplicación, digamos, de esa investigación. Después un porcentaje grande va hacia ciencia aplicada, que puede ser, digamos, investigación que pueda servir en el futuro para una aplicación, y un porcentaje muy minoritario, estamos hablando de un 15%, se destina a desarrollos, ¿no? Experimentales, concretos, digamos, orientados a tecnologías o aplicación de política pública, ¿no? Dependiendo del área, digamos, es muy pequeño el porcentaje. En cuanto a los países desarrollados, casi toda la investigación en ciencia y tecnología está orientada, ¿no? A estos desarrollos tecnológicos. En todos estos países, el papel y el rol del Estado central, si bien hay, digamos, un sector privado que también realiza ciertas inversiones en el área tecnológica, es muy importante. Hay un libro muy bueno sobre eso que se llama El Estado Emprendedor, de una investigadora italiano-americana, que la verdad que es bastante interesante, ¿no? Y muestra, por ejemplo, ¿no? Todas las tecnologías del iPhone, que en realidad surgen de proyectos, ¿no? Militares o del sector de defensa de Estados Unidos. Y bueno, digamos, desarrollos tecnológicos similares se dan en China. En China, digamos, si ven acá, es el país que menos invierte en proporción de ciencia básica y el que más invierte en desarrollo experimental o el desarrollo tecnológico propiamente dicho. Esto tiene consecuencias concretas después en las exportaciones. Este gráfico muestra las exportaciones de alta tecnología de China, de Estados Unidos y bueno, Argentina y Brasil, para que veamos también, podamos ver, digamos, dónde estamos, ¿no? A nivel internacional. Lo que vemos es que China ha superado, pero amplísimamente, prácticamente triplica hoy las exportaciones de alta tecnología, ¿no? Incluso que Estados Unidos. Y este es uno de los grandes temas que viene, digamos, discutiéndose ya hace varios años, y que probablemente, digamos, estén al tanto, porque, digamos, tiene que ver, ¿no? Con la tecnología 5G y toda esta disputa, ¿no? Con Huawei, que es la empresa china que, digamos, más avances ha realizado en este tema. Lo que vemos es que la tecnología 4G, que es la tecnología anterior, un 36% de las patentes más importantes de esa tecnología las había desarrollado Estados Unidos, un 37% Corea, un 10% Europa, y apenas el 1% eran patentes chinas. Resulta que con la patente, digamos, del 5G, digamos, con las patentes estratégicas, esta ecuación cambia dramáticamente, y justamente, digamos, estos gráficos que venimos viendo de la ciencia y la tecnología terminan impactando directamente en los desarrollos estratégicos de China, y, digamos, ahí esta disputa que hay tan fuerte, ¿no? Entre China y Estados Unidos por la implementación del 5G, ya que China pasa a tener el 32% de las patentes estratégicas del 5G, en cuando Estados Unidos apenas el 17% y Corea el 12%. De todas maneras, vemos que a nivel internacional estas son las marcas más, digamos,
valorizadas a nivel internacional. Si bien continúan las americanas, digamos, teniendo mucho peso a nivel internacional, cada vez más comienzan a aparecer, ¿no?, marcas chinas, ¿no? Este también es un dato interesante. No sé si ustedes siguen por ahí. Hay una lista, que son las 500, que se publica por la revista Fortune, que es la revista Fortuna, digamos, ¿no?, que publica los nombres de las 500 empresas más ricas del mundo. Entonces vemos cómo desde el 2000 hasta el 2020, Estados Unidos comienza a bajar la cantidad de empresas que tienen la lista de Fortune y China comienza a aumentar. E incluso en el 2020 China supera el número de empresas más ricas que Estados Unidos, que había sido, digamos, el líder incontestable, digamos, hasta el momento. De la misma forma, Japón, Gran Bretaña, Alemania, digamos, todos estos países también bajan, ¿no?, la cantidad de empresas en la lista, digamos, de las 500 más importantes, y China comienza a ocupar cada vez más un papel, digamos, estratégico. Esto lo consigue con dos tecnologías, digamos, dos mecanismos principales. Por un lado, fortaleciendo las propias empresas chinas, y por otro lado, comprando también empresas, ¿no?, extranjeras. El caso más emblemático es la compra, digamos, de Lenovo a IBM, a Motorola, la compra recientemente, digamos, de la empresa Volvo, por ejemplo, ¿no?, de autos, la empresa de robótica KUKA, que es una de las empresas de robótica, digamos, industrial más importantes, digamos, una empresa alemana que fue comprada por la empresa china, y así podemos dar inúmeros casos. En Argentina es muy común el tema también de cómo China compra Nidera, compra Syngenta, o sea, empieza a entrar también en prácticamente todas las cadenas de valor y comprar las empresas más grandes a nivel internacional. Bueno, ese es un tema que también ahí los compañeros venían comentando o, digamos, expresando cierta curiosidad. Este gráfico muestra la inversión en el sector de defensa, en el sector militar, de las principales potencias bélicas del mundo, ¿no? Vemos que muy lejos de los 10 países que le siguen está Estados Unidos, con prácticamente 760.000 millones de dólares de inversión. Después le sigue China, estamos hablando que China invierte en el sector militar prácticamente un tercio, un poquito menos de un tercio que Estados Unidos. También un porcentaje muchísimo menor es Rusia, Arabia Saudita, Reino Unido, y después, bueno, una serie de otros países. El único latinoamericano es Brasil, con 23.000 millones de dólares invertidos en el sector de defensa. En la barra acá vemos, digamos, el mismo gráfico, pero, digamos, visto como una línea para ver, ¿no?, cómo Estados Unidos termina invirtiendo más que los 10 países que le siguen en el sector de defensa. Esto es importante, venimos viendo, digamos, atravesando lamentablemente en el mundo, ¿no?, toda esta disputa o el avanzado, ¿no?, de la OTAN en Europa, la reciente visita también de Pelosi en Taiwán, ¿no?, y una serie de crispaciones geopolíticas, digamos, que tiene ciertas connotaciones preocupantes a nivel mundial, y que también son explicadas un poco también, ¿no?, por este gráfico. Gran parte de la economía norteamericana se basa en el complejo industrial militar, ¿no? Recién hablamos de cómo muchas tecnologías del iPhone en realidad surgen de proyectos, digamos, de defensa norteamericanos, ¿no? Y eso pasa a ser estructural de la economía norteamericana. Entonces, si uno invierte mucho también en el sector bélico, ¿no?, necesita también de guerras para sostener ese proceso, ¿no?, de inversión. Esto es bastante fuerte y nada, es bastante increíble, ¿no?, cómo hoy existe armamento militar prácticamente para explotar el mundo. Creo que son 35 veces, como si una no bastara. Pero bueno, acá pueden ver en términos de, digamos, de fuerza humana para la guerra, bueno, digamos, de haber una guerra convencional, China por la población que tiene, y además, bueno, todos estos países prácticamente tienen servicios militares
bastante extendidos, ¿no? Tendría prácticamente la mitad de su población disponible para la guerra. En términos de tanques, Rusia es el país que más tanques tiene. Después, los aviones militares, Estados Unidos está muy por encima de estos países. El tema de las cabezas nucleares, Rusia es el país que más armas nucleares tiene a nivel internacional, con lo cual imagínense que esta situación en Ucrania coloca al mundo en una situación de muchísima tensión, ¿no?, internacional, porque, bueno, ya lo decía Einstein, ¿no? No sé cómo va a ser la tercera guerra mundial, pero la cuarta seguramente con palos y piedras, ¿no? Porque sería básicamente, si no el exterminio total de la humanidad, muy cercano a eso. Y después, bueno, los portaaviones, Estados Unidos también es el país, digamos, con mayores portaaviones. Esto se lo puede encontrar, son informes, digamos, que surgen del Global Firepower, se llama. Están disponibles, por supuesto que siempre debe haber un margen ahí de error, digamos, porque son todas cuestiones no militares, pero bueno, sirve para entender un poco dónde estamos parados y hoy cuáles son, digamos, las fortalezas, ¿no?, de cada una de estas potencias, ¿no?, en el sector militar, y lo que vemos que Estados Unidos es, digamos, ya lo vimos recientemente, es el que más invierte, pero por lejos, que el resto de los países en el sector militar. Sin embargo, estas imágenes son del New York Times, ¿no? A pesar de Estados Unidos invertir tanto en el sector militar, a veces pasan estas situaciones como las de Afganistán, que fue un caso bastante reciente, ¿no? Bueno, bastante dramático, ¿no? Como las personas en Afganistán intentaban, ¿no?, subirse al avión, digamos, en la salida norteamericana en Afganistán, debido, ¿no?, a la toma del poder de los talibanes. Bueno, no lo puedo pasar. Bueno, ¿me escuchan bien todavía? Sí, perfecto, Mari. Sí, Vale, bueno, sí, te escuchamos. bueno, entonces hablamos del poderío militar, del poderío económico, comercial, y también vamos a hablar de todo el liderazgo que tuvo Estados Unidos a partir del 45, digamos, del fin de la guerra, ¿no?, en los organismos internacionales. Gran parte, digamos, de la estructura de Naciones Unidas, que eso abarca, digamos, no solamente las Naciones Unidas, pero también el Banco Mundial, el FMI, toda la estructura, ¿no?, de distintas agencias también internacionales. Si bien el Consejo de Seguridad, ¿no?, tiene 5 potencias, la gran mayoría del resto de los organismos, ¿no?, tiene una presencia fuertemente norteamericana. Cero democracia, digamos, en Naciones Unidas. Ustedes saben, ¿no?, que la Asamblea Popular, donde todos los países tienen un voto, en realidad, no, por más que vote determinadas cuestiones, si cualquiera de esos 5 países, que son Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Japón o China, no, perdón, estoy hablando, a ver, está bien, ¿no? Rusia, perdón, y China veta cualquiera de estas decisiones que se hayan votado democráticamente en la Asamblea General, no avanzan las decisiones porque estos 5 países tienen el poder de veto, ¿no?, en Naciones Unidas. Sin embargo, por ejemplo, en los organismos de crédito, fundamentalmente el FMI, lo que vemos es que Estados Unidos tiene un poder, digamos, prácticamente total, ¿no?, sobre la orientación. O sea, si Estados Unidos, sin la decisión de Estados Unidos, no se puede garantizar ningún préstamo, ni negociar ningún préstamo, ¿no? Así que, bueno, esto para que entendamos un poco también cómo este poderío económico, comercial, militar, también tiene repercusiones en, en los organismos internacionales, que pasan hoy en día, ¿no?, a ser en algún punto, digamos, cuestionados. China es la segunda potencia económica, pero sin embargo no tiene, digamos, los votos de segunda potencia, por ejemplo, en el FMI, ¿no?
Entonces lo que hace China, y eso lo vamos a ver con más calma en la clase que viene, es empezar a generar sus propias instituciones internacionales, como el nuevo Banco de Desarrollo, ¿no? El Banco de Infraestructura Asiático, etcétera, el BRICS, ¿no? Y una serie de organismos que están un poco por fuera de estas estructuras, ¿no? Del Bretton Woods, que están sumamente condicionadas o todavía monopolizadas por Estados Unidos. Bueno, y hablamos una serie de cuestiones sobre cómo Estados Unidos comienza a financiarizarse su economía, comienza a haber un proceso igual, digamos, de un aumento fuerte de la riqueza en este país, pero este es una editorial que a mí me gusta mucho, es del 2018, pero creo que está muy buena, es del New York Times, y dice, el sueño americano está vivo en China. Y lo que muestra, digamos, básicamente es cómo viene cayendo la pobreza en China, y por otra parte, aumentando la pobreza en Estados Unidos. Bueno, ese es el número del gráfico, ¿no? De la caída de la pobreza en China, y este aquí es el de la pobreza en Estados Unidos, ¿no? El gráfico de arriba muestra la cantidad, digamos, de millones de habitantes en la pobreza. Estamos hablando de 32 millones de personas que en Estados Unidos viven en la pobreza, y como porcentaje de la población estamos hablando de un 11%. Imagínense que Estados Unidos... Disculpa, no se ve el gráfico. ¿No? Ay, a ver. Eso te iba a decir, que no se veía el gráfico. Bueno, esto es muy importante. Ya lo comparto, a ver. Si lo podría explicar otra vez, estaría buenísimo. Sí, sí, claro. Ahora lo explico. Sí, porque es un gráfico que está bueno. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Bueno, Ahora sí. Sí, perfecto. Este no sé si lo llegaron a ver. No, ese no lo habíamos visto. Ah, bien, perfecto. Bueno, este es la editorial del New York Times, digamos, que es uno de los diarios más famosos acá en Estados Unidos, pero también en el mundo. Tiene ya algunos años, pero a mí me parece muy interesante, ¿no? Y dice, el sueño americano está vivo, punto, en China, ¿no? Y muestra cómo fue cayendo la pobreza en China sistemáticamente en los últimos años. Incluso acá con Nico, ¿no? Con nuestro compañero CIPEX, presentamos, ¿qué hace Nico? Un año y medio, en un evento donde China ya, digamos, conversaba, ¿no? Que ha erradicado completamente la miseria en China. Esto, digamos, son datos además del Banco Mundial, ¿no? O sea, es bastante importante, digamos, está reconocido a nivel internacional el fuerte avance, digamos, de las políticas de combate a la pobreza en China. China ha sacado a 850 millones de personas de la pobreza, digamos, es impactante, y esta editorial del New York Times es muy interesante porque debate un poco, ¿no? Cómo esta idea del sueño americano en los 50 y los 60, de los inmigrantes, digamos, del mundo que llegaban a Estados Unidos, ¿no? Rápidamente conseguían superar su situación y, digamos, conseguir una calidad de vida muy buena, y sin embargo hoy en día ya la situación es mucho más compleja. Y lo que les mostraba son estos dos gráficos. El de arriba es la cantidad digamos, de pobres, ¿no? En Estados Unidos, que estamos hablando de 37 millones de personas, ¿no? Por debajo de la línea de la pobreza, y un 11% como porcentaje de la población. Pero imagínense que Estados Unidos es la nación más rica de la historia de la humanidad, y sin embargo, ¿no? Hoy cuenta con tasas de pobreza importantes, digamos. Otro de los temas que son, digamos, cómo estos sistemas, ¿no? O digamos, esta financiarización, ¿no? de la economía trae consecuencias después concretas en la vida de las personas. Entonces vemos que en Estados Unidos, a pesar, digamos, de tamaño, digamos, riqueza económica, ¿no? Hay bastantes personas viviendo, digamos, por debajo de la línea de la pobreza, y eso tiene un impacto después también en la expectativa de vida de las personas, ¿no? Lo que vemos es como desde el 60 hasta el 2016, creo que nos llegó a ver,
cómo fue aumentando, digamos, la expectativa de vida en distintos países, o sea, Estados Unidos, Argentina, en China, de verdad que hace un salto casi cuántico, y también en Brasil. Lo interesante es que a pesar de que Estados Unidos, en este gráfico, está mejor, digamos, que América Latina, digamos, y la propia China, en comparación con el resto de los países desarrollados, Estados Unidos está muy por abajo. Japón está con 84 años de expectativa de vida y Estados Unidos digamos, debe estar, digamos, cerca de menos del 79 digamos, años. Y lo más fuerte, que se llega a ver acá y en este gráfico todavía es más evidente, es que Estados Unidos en los últimos años viene bajando la expectativa de vida. Es un dato bastante preocupante, eso se da, digamos, por una serie de cuestiones, que es el aumento de la pobreza, el tema de las drogas, ¿no? Digamos, las muertes también por armas de fuego, que vienen siendo lamentablemente bastante comunes en los últimos años. Es decir, hay una serie también de problemas internos, ¿no?, en Estados Unidos, que son producto también de todo este proceso que veníamos conversando, ¿no?, de esta financiarización de la economía, de cómo muchas empresas, digamos, para aumentar sus ganancias terminan trasladando gran parte de sus industrias, por ejemplo, a China. Entonces, digamos, se generan ciudades que eran, digamos, centros industriales norteamericanos, pasan a estar sumergidas completamente, ¿no?, en la pobreza. Hay un proceso, digamos, de desindustrialización que genera también, digamos, mucha riqueza en el sector, digamos, tecnológico, pero después mucha pobreza en el resto de los trabajos, que son muy flexibilizados, ¿no? Y es una tendencia, digamos, no solamente norteamericana, sino mundial, pero bueno, en Estados Unidos, al ser la potencia más rica, es como fuerte, ¿no? Estos datos, se les mostraba, son del, digamos, es una especie como de departamento, digamos, de salud norteamericano, que trabaja con todos los datos de salud. Otro de los temas importantes es cómo, digamos, este gráfico muestra cuál es digamos, el porcentaje de riqueza que, digamos, tiene el 1% más rico de la población, y el porcentaje de riqueza que tiene no estoy viendo bien, el 10%, digamos, a ver, 10%, sí, digamos, más pobre. Y lo que vemos es que se viene invirtiendo la línea, ¿no? Digamos, las personas, el 1%, que son los más ricos, cada vez concentran una porción mayor del PBI, y el resto de los pobres cada vez una porción menor del PBI, ¿no? Y esto genera este proceso de tamaña desigualdad, ¿no?, que, digamos, existe a nivel mundial, pero que también se da en Estados Unidos. Bueno, este es un gráfico bastante interesante, muestra la cantidad de billonarios a nivel global. Estados Unidos hoy tiene 540 billonarios. Billonarios, estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿no?, personas que, digamos, son dueñas de miles de millones de dólares. China ya está cerca de la mitad de Estados Unidos, y después en el Asia Pacífico, o sea, incluyendo a Japón, Corea, ¿no?, etcétera, superan inclusive a Estados Unidos. Europa tiene, sí, menos que Estados Unidos, pero un poco más que China. Alemania tiene prácticamente la mitad de los billonarios que tiene China. Imagínense que China en el año 2000 no tenía ningún billonario, y hoy ya tiene la mitad de Estados Unidos, y probablemente, si checamos los datos más actuales, incluso sea un poco más. En América, en todas las Américas, digamos, incluyendo Estados Unidos, son 101 billonarios. Está Canadá, después le va a seguir Brasil probablemente, y algunos argentinos. Y después, bueno, el Middle East, Medio Oriente y África, una porción mucho menos. Y vemos también, bueno, cómo estos procesos se relacionan, ¿no? Los países más ricos son también los países con más billonarios, ¿no? Y esta lógica, digamos, de total desigualdad, como el centro, ¿no? Estados Unidos, Europa y China hoy son los países que más billonarios tienen, y después el resto, ¿no?, prácticamente, digamos,
no existe. Esto muestra, este gráfico también, para mostrar lo mismo, como 8 personas a nivel internacional, y si vemos prácticamente todos son norteamericanos, con excepción de Carlos Slim, que es mexicano, y no sé si será Amancio Ortega de algún otro país, sí, me parece que puede ser, pero digamos, básicamente son 8 hombres, además, concentran la misma cantidad de riqueza que el 50% del mundo más pobre. Además, otro dato importante es que tanto Jeff Bezos como Bill Gates, ¿no? Zuckerberg, bueno, Slim también, ¿no? Son empresarios del sector tecnológico, ¿no? Ese no es un dato menor, es un dato bastante importante. Esto es lo que va a mostrar también esta creciente, digamos, financiarización y también, digamos, vinculado a lo que veníamos comentando, ¿no? Cómo los países que más invierten en ciencia y tecnología, en desarrollos tecnológicos, terminan siendo también los más ricos, y cómo este proceso, ¿no?, de concentración, digamos, de la riqueza, etcétera, terminan generando esta tremenda desigualdad a nivel mundial. Esto también se debe, ¿no?, a la emergencia cada vez más grande, ¿no?, de paraísos fiscales. Bueno, es bastante común, ¿no?, esta ingeniería y creatividad de las empresas para no pagar los impuestos. Eso genera una serie de problemáticas también, porque se empiezan a desfinanciar los estados, que además son los que en las crisis económicas, como en el 2008 vimos, ¿no?, fueron los que salieron a salvar los bancos, ¿no? Y eso también genera esta situación, ¿no?, de desigualdad, incluso en, digamos, los países centrales. Esto termina generando, bueno, es un poco, digamos, lo que venimos hablando. Digamos, este gráfico muestra el porcentaje del PBI que va a los salarios en Estados Unidos. Y lo que vemos es que viene cayendo sistemáticamente. O sea, en los años 70 prácticamente el 52%, ¿no?, del PBI estaba destinado a los salarios. Y esa es una tendencia que viene cayendo bastante fuertemente, y está en los niveles más bajos históricos de Estados Unidos. Bueno, no llego a ver, pero calculo que cerca del 43%, ¿no? Digamos, muy por abajo del promedio que hubo, digamos, en todo el periodo, ¿no? Y esto, por supuesto, está vinculado también a el fuerte, digamos, nivel de desindicalización, ¿no?, de los trabajadores en Estados Unidos. Estamos en los niveles más bajos, ¿no? Prácticamente el 10% solamente de los trabajadores estadounidenses participa de algún sindicato, y eso, por supuesto, termina generando, digamos, con que pierdan, digamos, poder de organización, ¿no? Para evitar también ese deterioro, ¿no?, de los salarios en el PBI estadounidense. Esto también tiene que ver, digamos, con todo el proceso de flexibilización, ¿no?, de la economía norteamericana, ¿no?, también con el traslado de gran parte del sector industrial a China y otros países asiáticos, bueno, y una serie de cuestiones internas que terminan también digamos, generando muchos problemas a nivel social, ¿no?, en Estados Unidos. Mari, antes de que pases a la próxima, Sí. voy recomendando que quienes quieran hacer preguntas la vayan depositando en el chat, que te las va a ir pasando a vos, Fernanda. Dale. Y si podés ir cerrando, así aprovechamos también el tiempo que nos queda para las preguntas que hizo quienes cursan. Perfecto. Ya estos son los últimos slides, pero bueno, me parecía interesante, digamos, ya que hay varios compañeros, digamos, sindicalistas, tratar, digamos, de esta cuestión, ¿no? Cómo, digamos, estos fenómenos políticos, económicos, esta financiarización de la economía, después tienen impactos concretos, ¿no?, en la vida cotidiana, incluso de, digamos, los ciudadanos que viven en el norte, ¿no?, global, que incluso siendo los países condiciones mínimas, bastante reciente, pero bueno, en los últimos años también
viene creciendo, ¿no? La disputa por crear sindicatos en las mayores tecnológicas, estamos hablando de Amazon, de, no sé, Target, Starbucks, ¿no? De estos conglomerados. Y bueno, creo que es un gráfico como para resumir un poco, digamos, la idea de la clase, y esto lo vamos a seguir viendo también con la próxima, sobre la emergencia o reemergencia de China. Es esta idea, ¿no? De, bueno, qué es lo que constituye a una potencia como económica, y estamos hablando, ¿no? Del liderazgo global, por una parte, y eso estaba muy claro, digamos, cuando vimos el tema de todo el ordenamiento, por ejemplo, de Naciones Unidas, ¿no? De los organismos internacionales de crédito, cómo Estados Unidos tuvo un monopolio bastante fuerte, digamos, en estos organismos, y cómo China empieza a crear sus propios organismos, ¿no? O sus propias ideas, como la de la franja y la ruta, etcétera, para de alguna manera ofrecer otro modelo, digamos, de liderazgo global. El tema tecnológico, ¿no? Creo que no lo comenté, bueno, pero eso lo podemos ver más con China. En China están bloqueados todas las plataformas norteamericanas, entonces no se puede acceder a Google, a WhatsApp, a Facebook, etc. El tema, digamos, de los semiconductores, que eso lo mencionamos, como Estados Unidos continúa teniendo, digamos, la potestad o la mayor, digamos, cantidad de capacidades, ¿no? En el desarrollo de semiconductores. El tema de seguridad internacional, y ahí tenemos, bueno, esto es bastante importante, sobre todo en este contexto, ¿no? Todos los conflictos o la crispación en el mar del sur de China, la situación en Hong Kong, en Taiwán, ¿no? Y por otro lado, el tema del comercio, ¿no? Los déficits comerciales, el tema de la propiedad intelectual, ¿no? Etcétera. Así que bueno, solo para ahí despedirnos. Esto me gusta mucho porque, bueno, un poco, digamos, con lo que veníamos hablando, el tema del dólar, etcétera. O sea, literalmente en el billete, ¿no? Dice "In God we trust", es básicamente "en Dios creemos", y un poco, bueno, en criollo diríamos, ¿no? Que el dólar en última instancia es un pagaré, ¿no? Digamos, que Dios te pague, básicamente. Pero bueno, me parece interesante ahí colocarlo también para ir desmitificando, ¿no? Muchas de las cosas que se hablan en Argentina. Así que, bueno, dejo ahí abierto para las preguntas. Muchas gracias, Mari. Buenísimo, como siempre. Les cuento a quienes están cursando, y después también para los que lo sigan por YouTube, que vamos a colgar la clase seguramente mañana o pasado, que María va a también estar en la primera clase del seminario sobre China. Así que va a estar junto a Martín Rosengar, que va a coordinar el seminario de manera integral, pero María, que estudió en China justamente también, y trabajó en cuestiones vinculadas a China, va a estar presente en la primera clase. Seguramente, Mari, te llegaron las preguntas que fueron haciendo por el chat de manera privada, y si justo vos ves alguna que están poniendo y quieras tomar en el momento, también podés hacerlo. Sugiero que hagas una referencia a lo que te están consultando, y para el conjunto se referencie en lo que vas a responder. Le aclaro a Diego Pellegrini, que consultó ahí, ya la primera clase que dio Manuel Valenti está subida al canal de YouTube, así que también pueden ver, si alguno empezó el curso en esta segunda clase, puede ver la primera. Bueno, paso acá a leer las preguntas. Aquí el compañero Fligas pregunta, si no deja a Estados Unidos de imprimir dólares y el respaldo económico, no tiene salida la economía, cuando caiga como potencia hegemónica nos hará caer a todos. Bueno, no sabemos todavía, pero claramente yo creo que esa es un poco, ¿no? la situación actual, ¿no? Hemos visto cómo la emergencia y el declinio de las potencias han venido acompañados históricamente por situaciones, ¿no? de guerras internacionales. Hoy lo dramático del tema es que, como vimos ahí, existe armamento militar para explotar el mundo como 35 veces, o sea, porque está la cantidad, ¿no? digamos, de poderío nuclear, ¿no? De todas estas potencias que, digamos, de haber una guerra serían condiciones dramáticas. O sea, no sé si el mundo o la humanidad, ¿no? podría sobrevivir a una guerra mundial, con lo cual es bastante compleja la situación internacional. Estados Unidos, digamos, en distintas situaciones de crisis ha tenido la capacidad de reinventarse, por ejemplo, ¿no? saliendo del padrón
oro dólar, ¿no? Y creando, digamos, una instancia todavía mayor digamos, de dominio a nivel internacional, con lo cual es difícil, digamos, saber, digamos, qué es lo que va a pasar. Lo que está claro es que Estados Unidos, de alguna manera, viene perdiendo, digamos, vitalidad, ¿no? a nivel económico, y que China viene, digamos, creciendo a niveles muy rápidos, y por supuesto eso genera tensiones, que esperamos, y creo que eso es una defensa siempre de Argentina, ¿no? de que sea una salida, digamos, pacífica, que exista una posibilidad de un mundo multipolar, ¿no? Sin necesidad de tener, digamos, situaciones tan complejas de guerras, etcétera, a nivel internacional. Pero sí, es una gran pregunta. Esperamos que no, pero bueno, no parece, a veces, digamos, vienen, ¿no? Generando enormes situaciones de crispación, ¿no? Con lo de Ucrania, ahora con la visita a Taiwán, eso es claramente, digamos, también una provocación, ¿no? A una situación también bélica en el mar de China, ¿no? Bueno, es bastante complejo. Pero por otra parte, digamos, como hablamos, la estructura, el complejo industrial militar es muy fuerte en Estados Unidos, con lo cual ellos también necesitan un poco de esa lógica, ¿no? Para continuar el ritmo de crecimiento y de dominio, ¿no? A nivel internacional. Después acá otra compañera pregunta si los billonarios son todos o la mayoría varones. Sí, la inmensa mayoría son varones. Habría que chequear, digamos, las listas, pero los 8 que vemos ahí son, o casualidad, 8 varones. Sí, está todo relacionado. Después preguntan, en China crecen los reclamos porque la clase trabajadora está más desarrollada. Bueno, eso lo podemos ver bastante bien en la clase sobre China, pero sí, es muy interesante cómo... Perdón, yo quiero hacerte sí. una pregunta y la quiero hacer, ¿cómo se llama? De forma verbal, me parece correcta, porque por chat se pueden llegar a malinterpretar. Sí. Es cierto que China hoy cobró espacios muy importantes en Argentina, está ganando terreno día a día, por la inteligencia que vos ya nombraste. Ujú. No podemos competir con un mercado así, obviamente. No sé qué postura política podemos llegar a tener que sirva, esa es mi pregunta, y eso es lo que yo te pido de respuesta. Es muy complicado, ellos crecieron con una política donde el paro era duplicar el trabajo. ¿Es cierto o no? Sí, a ver, Nosotros es una paramos y serie... frenamos la producción. Sí, Ellos hacen superproducción. sí. A ver, son, digamos, no solo... Son culturas diferentes, el tema cultural, entendimientos diferentes y todo. Pero sí. ¿por qué ganan terreno? Porque son proactivos. A ver, hay varias cuestiones ahí, y eso lo vamos a ver con Me más calma. silencio porque vos me lo puedas dar Sí, y explicárselo a todos. sí, sí. Hay una serie, ¿no? Digamos, de factores que explican eso de China y que no es solamente un tema de la propiedad y del paro o no paro de los trabajadores. Eso es, el tema cultural es importante, digamos, no lo vamos a negar, pero primero hay que ver también una serie de cuestiones geopolíticas, y eso lo vamos a ver con más calma, digamos, durante la clase de China. Estados Unidos, en los 70, en el 72 más específicamente, China comienza a distanciar de esta manera de la Unión Soviética, o sea, lee, ¿no?, las tendencias geopolíticas y comienza a aproximarse a Estados Unidos. Y lo que hace China muy inteligentemente es conseguir primero transferencias tecnológicas de la Unión Soviética y después transferencias tecnológicas también de Estados Unidos o de muchas empresas, digamos, con el aval de Estados Unidos. Y poder hacer las réplicas con menor costo. Después China inicia todo un proceso de tecnología, digamos, industrialización, digamos, masiva de menor costo. sí, reversa o básicamente copiando, ¿no?, gran parte de la tecnología. Bueno, pero para eso
utiliza una serie de etcétera, que más en la clase de China. Bueno, acá otro compañero no está claro, digamos, esta simetría, ¿no?, tan fuerte que hay entre las potencias y sobre todo qué expectativas existen de lograr alguna independencia o desarrollo económico sin apelar a un desarrollo industrial militar. Bueno, es un tema complejo. Imagínense si Argentina, en la situación actual, destinara gran parte de su PIB, digamos, en el sector militar. Creo que Estados Unidos hoy está siendo cuestionado. Imagínense que acá no hay gratuito, no hay educación gratuita, pero sin embargo... Sí, bueno, pero ahora se están enfocando, y quiero que lo remarques porque me parece importante, María en lo Eugenia, que es, tratemos de que ella pueda perdón, contestar derecho y yo después intento intervenimos que con el chat. conteste. Estamos hablando, ¿no?, digamos, creo que en América Latina, digamos, la salida siempre, digamos, va a ser pacífica y esperemos que siempre lo sea. Incluso en Estados Unidos, esta, digamos, tamaña inversión estatal y privada, ¿no?, en el sector militar, y el desatendimiento de cuestiones económicas y sociales, ¿no?, como la salud pública, la educación, digamos, universitaria pública. Hoy los estudiantes norteamericanos son están enormemente endeudados. Estamos hablando de que la deuda de los estudiantes asciende a 2.5 billones de dólares, es una inmensidad. Y bueno, y entonces hay también una crítica interna, ¿no?, para un proceso de desmilitarización de alguna manera del complejo industrial norteamericano y una apuesta, ¿no?, a más el desarrollo social y tecnológico por una vía, digamos, pacífica. No es la regla, pero creo que se empieza de a poco, ¿no?, a cuestionar este modelo también de desarrollo. Para América Latina, por supuesto que construir una estrategia, digamos, de integración es fundamental, ¿no? Nuestros países, digamos, solos, tanto frente a Estados Unidos o frente a China, digamos, tenemos muy pocas herramientas y muy poco, digamos, poder, ¿no?, para poder de alguna manera manejar esas asimetrías. Entonces generar un proyecto, ¿no?, de integración regional, donde los estados tengan cierta protección, ¿no?, de los pares frente a estas potencias tan grandes es fundamental, ¿no? Eso San Martín, Bolívar, ¿no?, viene siendo apuntado. Obviamente que cada vez que los gobiernos progresistas avanzan en esa cuestión, una de las primeras cosas que cae, por ejemplo, el tema de la UNASUR, ¿no?, fue con estos golpes soft que hubo con Lula en Paraguay, ¿no?, con Dilma en Brasil, bueno, la situación de Evo en Bolivia. Así que bueno, es bastante fuerte. Después me pregunta cuál es el rol o la participación del Estado en cada uno de los países y las potencias. Es muy interesante entender el caso norteamericano, cómo Estados Unidos, a pesar de haber sido una colonia como Argentina y todo, consigue desarrollarse. Si uno ve, digamos, en la historia, es muy interesante cómo el norte industrialista de las guerras civiles norteamericanas vence al latifundio del sur del país. Y con eso se genera, ¿no?, una serie de reforma agraria también, de limitar las propiedades, ¿no?, justamente para evitar el superpoder, digamos, que tenían los dueños de los latifundios, y comienzan a realizar una serie de políticas proteccionistas para apoyar la industria. Hay textos muy interesantes de la época, como Hamilton, Alexander Hamilton, es buenísimo, ¿no?, que muestran cómo Estados Unidos, para desarrollarse tecnológica y económicamente, realiza una serie, ¿no?, de políticas muy proteccionistas. Y sigue de alguna manera siendo. Imagínense que para Argentina, yo soy de Tucumán, ¿no?, para exportar un limón tardamos 17 años, ¿no? Entonces, siempre, digamos, a pesar digamos, de discursivamente hablar del libre comercio, etcétera, siempre hay una serie de estrategias, ¿no?, que los países utilizan justamente para proteger su propia economía. Y eso las potencias lo hacen siempre, y está clarísimo cómo los estados son actores fundamentales del desarrollo, tanto en Estados Unidos como en China, ni hablar, o también en Europa, ¿no? Creo que ese es un gran mito, ¿no?, esta idea de que solamente el sector privado por sí solo, ¿no?, o el mercado, la mano invisible del mercado, va a generar el desarrollo. Eso no se ve ni se
digamos, se confirma, ¿no?, con los datos y la historia, ¿no? Así que eso, muchas preguntas. A ver, sigo en la otra. Sí, en todos estos después preguntan, ¿cuál es el rol, la participación del Estado sobre las empresas privadas? Bueno, a ver, también, no sé si están viendo ahora, siguiendo, pero salieron varias noticias sobre cómo Estados Unidos viene invirtiendo muchísimo dinero, ¿no?, para fomentar todavía más la industria de semiconductores, porque consideran el tema un sector estratégico. Entonces, el Estado, vía contratos, ¿no?, genera una serie de transferencias a las empresas para que desarrollen, ¿no?, digamos, una serie de tecnologías que son funcionales, ¿no?, a los sectores estratégicos de Estados Unidos, que se dan, digamos, en el campo militar. Muchas veces esas tecnologías después terminan utilizadas, ¿no?, en uso civil y se popularizan de alguna manera, pero bueno, Estados Unidos conserva siempre, ¿no?, las tecnologías claves digamos, hoy digamos, de varios de los sectores, ¿no?, tecnológicos, en el sector de energía, en las telecomunicaciones, fundamental, en la robótica, la inteligencia artificial, y por ahí vamos, ¿no? A ver, Argentina ingresado al BRICS. Bueno, es una intención de Argentina ingresar al BRICS, a los BRICS, ¿no? Bueno, me ha tocado estar como corresponsal de TELAM acá en Estados Unidos, y bueno, hay una presión muy fuerte de Estados Unidos por contener la presencia de China en América Latina, con lo cual, bueno, y también con toda la situación heredada del gobierno anterior, ¿no?, de fuerte endeudamiento con el FMI, Argentina está bastante condicionada. Por supuesto que, de alguna manera, abrir el abanico de posibilidades, ¿no?, de negociar con otros países es fundamental, porque eso nos permite también generar una negociación más fuerte, ¿no?, con países donde tenemos una asimetría tan grande, ¿no? Así que ojalá pueda entrar Argentina, o sea, confirmarse, ¿no?, el ingreso de Argentina a los BRICS. Entiendo que ya China ha expresado su interés a favor. Para Brasil, he estado recientemente en Brasil también hablando con el equipo, ¿no?, de Lula, y también, por supuesto, los gobiernos progresistas pretenden, y sería espectacular, ¿no?, creen que sería muy positivo que Argentina pueda ingresar a los BRICS, porque en una escala así, digamos, con tamaña, digamos, desigualdad que hay entre la riqueza, la población que tiene China, o hasta también los Estados Unidos, incluso Brasil queda un país pequeño, ¿no? Entonces, si no nos unimos varios países de América del Sur, donde se genera, digamos, ya una población mucho más amplia, ¿no?, que pueda controlar soberanamente sus recursos, que son estratégicos tanto para Estados Unidos como para China. Entonces, sentarse a negociar en conjunto con estos actores sería mucho más importante. Bueno, después me preguntan acá, todo el condicionamiento geopolítico con el FMI es parte del dispositivo de disputar zonas de influencia, por supuesto, y forcejear con China, esto está claro, ¿no? Cómo estas estructuras internacionales también, digamos, son funcionales, ¿no?, a la hegemonía, digamos, en la cual fueron, digamos, creadas, ¿no?, y constituidas, y bueno, y además esto lo ha dicho el propio FMI, ¿no?, el préstamo a Macri fue un préstamo político, y con una intencionalidad bastante clara, ¿no?, que era no elegir al frente de todos, y además eso, por supuesto, con la expectativa de alguna manera controlar el avance de China. No sé si recuerdan, incluso ahora también vuelven a saltar este tipo de cosas, cuando Cristina firma las dos centrales nucleares con China, Macri termina durante la reunión del G20, de la cual participa Trump, le dice a Macri, Argentina no firma ningún acuerdo con China. Macri sale diciendo que no iba a firmar ninguna represa, ¿no? Y al final eso termina complicando de alguna manera gran parte de lo que ya se había acordado, ¿no?, con China. Incluso hoy que el gobierno retoma este proyecto, surgen, digamos, las visitas de la jefa del Comando Sur, ¿no? O varios senadores norteamericanos hablando de que Argentina no puede avanzar con la cooperación nuclear con China, etc. Eso es bastante normal.
Justamente estamos escribiendo, acá otro compañero pregunta sobre qué opina de la posibilidad de tener una moneda común con Brasil o el Mercosur. La última, María. Es fundamental, ¿no?, pensar en una moneda común. De hecho, estamos conversando, digamos, en algunos grupos para pensar estructuras, digamos, un poco distintas, por ejemplo, de la Unión Europea. Lo ideal sería crear una moneda virtual que sea convertible en nuestras monedas nacionales, pero que no impliquen, digamos, el reemplazo de las, digamos, de las monedas nacionales, ya que también entre nuestros países hay muchas asimetrías. Pero dejar de comercializar entre nosotros sin la necesidad de usar dólares, la verdad que sería bastante estratégico. Además, la Unión Europea ya lo hace, con lo cual creo que sería realmente un acto de soberanía, ¿no? Así que bueno, les agradezco a todos. No sé si ya me pasé mucho del tiempo, Excelente. pero espero que les haya gustado la clase y bueno, ahí Muy también. buena la clase, profe. Antes de cerrar, nos gustaría que Carlos Bornia comente sobre el encuentro del viernes próximo, que va a ser presencial en FESTRAM. Y agradecerte, María, por la clase. Buenas tardes a todas y a todos. María, un enorme gusto, un gran abrazo. Estamos recibiendo por privado y en el chat las compañeras y los compañeros que estuvieron muy contentos con la clase, así que un enorme abrazo y un gran agradecimiento a tu aporte. Decirle a las personas que hoy participaron que hubo algún problemita que a veces suele suceder tecnológico y de la tecnología, o sea, el hombre propone y la tecnología dispone, de que tuvieron dificultades para entrar, pero bueno, son a veces cosas que ocurren, pero siempre está bien pedir disculpas cuando las cosas no salen el 100% como uno pretende o como nosotros pretendemos. Lo último, que la semana que viene, a la hora 18, vamos a tener a Fabián Cardoso, quien es, como ya habíamos comentado, el presidente de la Asociación Uruguaya de Prensa. Estamos convocando también a la Asociación de Prensa de la Ciudad de Santa Fe, que se suma a la iniciativa. Por supuesto que va a ser virtual. Fabián va a estar en la ciudad de Santa Fe, en el complejo institucional Néstor Kirchner de FESTRAM, y le estamos pidiendo a toda la gente de la ciudad de Santa Fe, de las localidades y zonas aledañas, que los esperamos en el complejo institucional para poder participar junto con los compañeros de la Asociación de Prensa y de la Red de Comunicadores del Mercosur en esta nueva etapa del Seminario Internacional. Gracias, Nico, gracias, María. Enorme abrazo, enorme abrazo. Yo te cuento a título informativo que todo tu prontuario, el señor Canosa, me lo fue pasando para decirme, mirá, que está tucumana, esto. Yo no voy a contarlo al aire así porque si no se van a enterar todo el mundo, pero yo te digo, ahí hay quintas columnas en OCIPEL y vos te tenés que hacer cargo. Así que abrazo a todas, buen fin de semana largo en la República Argentina, chau, seguimos para adelante, vamos para adelante y a no aflojar, como decimos en FESTRAM. Gracias a todos. Muchas gracias, Carlos. Saludos a todos. Chau, chau, hasta luego.